Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a Mejor Cuéntale a Salva, ya sabéis, la nueva sección del canal dedicada a entrevistar a gente famosa y gente no famosa con historias interesantes que contarnos. Hoy, primer programa, estamos de enhorabuena con esta nueva sección, con mucha ilusión, con mucha alegría y ¿quién mejor para inaugurar esta nueva sección que un gran amigo mío? Una persona con la cual llevo compartiendo redes sociales en el mundo del podcasting y en el mundo de YouTube desde hace un montón de años. Había dicho que no iba a hablar de Caballero del Zodiaco, pero bueno, esta va a ser toda la mención que hagamos hoy. Así que quiero presentaros y compartir con todos vosotros que ha venido hoy a contarnos su historia al ilustrador, animador, profesor, administrador de Soldier Dream Studio, Julián Ormeño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer de verdad estar aquí. Inaugurar esta sección, como estás diciendo. Para mí es una charla contigo y bueno, pues con todos los demás amigos que siguen tu canal. Así que me siento muy honrado por estar aquí. Bueno, antes hemos dicho en el backstage que va a ser una entrevista rara porque hoy no vamos a hablar de Caballero del Zodiaco. Nos hemos prometido no hacerlo, así que esta va a ser toda mención que hagamos a ello. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengas cositas interesantes que contarnos, porque como he dicho antes, tú eres un ilustrador veterano, animador veterano, jefe de grupo de animación, pero que actualmente estás trabajando en la industria del videojuego, ¿no es así, Julián? Sí. Yo empecé en la industria del cine de animación, haciendo películas, series y spots publicitarios. Soy animador 2D. Pero ahora Old hace school. ya bastantes años que me pasé a los videojuegos, aunque sigo siendo animador 2D dentro del mundo de los videojuegos, digamos, en una industria en la que generalmente lo que vemos son videojuegos 3D. Bueno, luego hablaremos de eso. Vamos a hablar un poquito de la evaluación, no de la evolución del anime, ese paso del 2D al 3D que tú lo has vivido. De hecho, lo hemos puesto como título del programa, la evolución en el mundo de la animación. Pero ahora vamos a hablar de muchas cositas, porque eres una persona que ha trabajado en una de las profesiones que bueno, pues que a muchas personas o a muchos niños cuando son pequeños les mola, ¿no? El tema de dibujar, de dedicarse a ello. Luego quizá cuando te haces mayor te das cuenta que igual, aunque te mole, no mola tanto por otro tipo de aspectos, pero creo que tienes una profesión muy bonita, muy sacrificada. Y me gustaría preguntarte, Julián, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba el tema de dibujar? ¿Vale? Y en tus primeros años, cuando te dedicabas a dibujar, imagino que en tu casa o en la escuela o lo que fuera, antes de ya a nivel profesional, ¿notaste algún tipo de estigma o de rechazo social por el tema de que te gusta ese tipo bueno, de aficiones, por así decirlo? Porque claro, yo creo que hace unos años no estaba tan globalizado el tema de animes, de películas, ¿no? Es como un poco el rock y ese tipo de cosas, ¿no? Antes yo creo que la gente al ese tipo de cosas nuevas tenía ahí un poco más lo que no conocen, ¿no? Lo temen, ¿no? Por así decirlo. Sí. A ver, siempre ha habido mucha ignorancia al final es un oficio como otro cualquiera. Te voy a ir por partes primero. Yo me di cuenta que quería dibujar desde, incluso antes yo creo que de tener uso de razón, porque hace algunos años en casa de mis padres pues me mostraron mapas de carreteras en los que yo dibujaba rayazos sobre todos los mapas y dibujaba como coches y cosas, pero que era un niño ¿Qué me dices? tendría 3 años o menos, ¿sabes? Que no sabía ni hablar casi, ¿sabes? Y estaba ya armando rayazos por ahí. La Pero sí típica que es guía cierto que Michelin. sí, todo pintarrajeado, las paredes, lo típico, ¿no? Que hace cualquier niño, pero bueno, yo la verdad que sí que es cierto que recurría al dibujo como cualquier niño, como una vía de comunicación, vamos a decir, ¿no? Al final es la manera a veces en la que tienes
de poder expresar lo que tú estás pensando, sintiendo. No es algo que tenga muy interiorizado ahora mismo cuando te estoy diciendo. Estoy siendo totalmente espontáneo, simplemente lo que en ese momento sentía que creo que es igual que ahora, ¿no? Porque aunque me dedico a esto profesionalmente, yo siempre intento sacar mi tiempo libre para hacer pues mis dibujos y mis cosas, o probar cómo se vería esto, etcétera, ¿no? Siempre estoy dibujando. Eso es algo pues que es necesario. Eh, pero bueno, luego, sobre todo pues en nuestros años, yo nací ya pues a finales de los 70, en el 77 ya, casi acabado el año. Ya soy veterano, sí. Pero si te fijas, tú que lo has vivido pues Bonita conmigo época, al también. final, Bonita época. sí, Vivir los hubo 80 ahí una de gran, adolescente está guay. exacto, hubo una gran explosión cultural en España, creo que en todo el mundo, ¿no? Pero en España, ¿no? Con programas pues de televisión, muchos dibujos animados, etcétera, ¿no? Los cómics y todo esto era lo que yo, en fin, de lo que yo me nutría, ¿no? A mí me encantaba estar viendo dibujos animados y viendo cómics, etcétera, ¿no? Me gustaba mucho el cómic realmente. Yo recuerdo, incluso me resulta bastante curioso cuando tengo pues estos recuerdos presentes. Es que cuando era niño iba a ir a el colegio, creo que lo he contado en algún programa alguna vez, había el típico kiosco todo lleno de cómics, ¿no? Los kioscos estos pequeñitos que teníamos antes que Sí, vendían los chucherías y TVOs. cómics, etcétera, ¿no? Sí, sí, aquí se llamaban tebeos, exacto, pero bueno, realmente TVO es una colección pues de cómics, se llamaba TVO, pero al final es como el que utiliza el nombre de una marca para referirse a todo al completo. En fin, cómics, vamos a decir. Y yo me quedaba perplejo mirando las portadas de los cómics y llegaba a perder incluso la noción del tiempo. Tenía que ir al colegio y cuando me daba cuenta ya tenía que haber entrado hace 10 minutos. ¿Sabes? O sea, me podía quedar 20 minutos, era como que me daba una especie de Stendhal, me quedaba fascinado mirando todas esas portadas de los cómics que en esa época eran de la editorial Bruguera, muchos de ellos. Bruguera, sí. Sí, 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 sí. Que por cierto, años más tarde conocí al ilustrador de esas portadas y trabajé con él, con López Espí. Pero eso si quieres luego hablamos de gente con la que he Vale, podido vale. coincidir dentro de Tenemos pues de la sí. industria. Entonces me quedaba perplejo mirando todas estas portadas y se me iba el santo al cielo. Y luego, en fin, era algo que de verdad a mí siempre me generó, en fin, volar, que mi mente se iba pues a otro mundo, salía dentro de, o sea, pues de mi cuerpo y de mi realidad. Entonces, siempre me di cuenta que era lo que yo quería hacer, era lo que me quería dedicar profesionalmente porque era lo único que realmente yo sentía que me hacía realmente feliz. Bueno, ¿y cuándo da ese paso de que eh, conviertes un hobby a algo profesional? ¿Vale? Y dices, quiero estudiar ilustración y Uh luego -huh. más tarde, ¿cómo pasas de me gusta la ilustración y quiero pasar a la animación, ¿no? Pues es como un paso Sí, evolutivo, ¿no? exacto. Te lo voy a intentar comentar rápidamente y además te lo voy a hilar con la parte de lo del estigma este que habías comentado, ¿no? Es Así. cierto que el tener facilidad para el dibujo y demás te abre, a mí personal sí que me abrió muchas puertas a nivel de amistades y demás dentro del colegio, etcétera. No es que fuera una persona popular ni nada de esto, pero es cierto que siempre cuando había que hacer trabajos del colegio, cosas así, pues toda la gente siempre quería Eres tener, el pues, típico que quería ir en tu sí, grupo, ¿no? sí, era bastante fácil que la gente quisiera recurrir a nosotros, ¿no? A los que teníamos facilidad para el dibujo. Cuando no había trabajos eras un nerd y la gente pasaba de ti totalmente. Yo en los últimos años de la escuela sí que le dije a los demás, hey, que esta gente siempre hace lo mismo. Cuando toquen los trabajos del colegio nos juntamos nosotros y que les jodan a todos estos. Y así hicimos, ¿eh? Nos juntábamos todos los que teníamos facilidad para el dibujo, gente que tenía inquietud para la escritura, etcétera, y éramos los que hacíamos el grupo y los otros que se apañaran ahí. Ya eran bastante populares durante todo el año que nos dejaran a nosotros disfrutar de nuestro momento de gloria. Bah, es una tontería lo que te estoy contando. Sí, es cierto que
Ahora Sí, la seguramente gente estará viendo el tiende pues programa a... alguno de tus compañeros de aquella época y dirá, qué cabrón, ahora entiendo por qué no quería trabajar conmigo. No, bien, me llevaba bien con, pues, con los compañeros así en general. Pero ya te digo, el tema de lo del dibujo y demás, luego sobre todo cuando ya fui a lo que es, vamos, pues a lo que es el instituto y demás, yo recuerdo que a muchos compañeros me venían hasta pedir commissions ya antes de que yo incluso me hubiera planteado el vender dibujos y esto. Entonces sí, era alguien que, pues al final atraes, ya llamas atención, digamos, por el hecho de dibujar. Pero es cierto que socialmente, sobre todo con las personas, padres y familiares, gente más, pues más mayor y eso consideran típico, ¿no? Que te echas una novia y el padre de la novia, ¿a qué se dedica? Pues es dibujante. Y claro, se creen Mala que vida, mala directamente vida. vive, sí, sí, que tienes una mala vida y todo esto. Eh, yo, por ejemplo, sí que me encontré con temas familiares que me llegaban pues, a decir, bueno, sí, pero tú estudiate un oficio, etcétera y demás, y luego sigue haciendo esto otro, pero más como hobby, me decían, Eso es un ¿no? Esto me hobby, lo no dijo es un pues trabajo, un ¿no? cuñado Eso mío, sí. de Pero no, vagos. yo fui entero a esto. Tampoco es que me encontrara pues, a mis padres en contra mío y demás, para nada. Pero sí que es cierto que yo, cuando estudié animación, cuando yo empecé a estudiar animación, porque hilándote con la otra pregunta que me habías dicho, a mí me gustaba mucho el cómic, pero yo tenía la sensación, tuve la sensación de que a nivel profesional quizá iba a haber más oportunidades si me metía dentro de la animación, que era otra cosa que me gustaba mucho. Pero claro, una cosa es que te guste la animación y otra cosa es que te guste hacer animación, que es muy diferente, porque la animación es súper sacrificada, también lo es el cómic. Pero la animación puede llegar a ser bastante cansina, incluso. Es algo que te puede llegar a desesperar. También entiendo Entonces, que en esa época esa percepción todavía no la tendrías. Tú lo verías no, no, como claro, yo una todavía no sabía que oportunidad era laboral. tan... Sí, sí, bueno, yo quería dedicarme a lo que era algo que tuviera que ver con, pues, con el dibujo realmente. Inicialmente me gustaba el cómic y también me gustaba la animación, pero yo no sabía cómo se hacía la animación. Entonces, cuando me estuve informando y demás sobre escuelas y demás, porque no había carreras como ahora, hay carreras universitarias para aprender animación, etcétera. En esa época no lo había. Y por supuesto son escuelas que eran muy caras ya en aquellos tiempos, ahora lo siguen siendo, pero yo lo que hice fue no pedirle en ningún momento ayuda a mis padres para pagar mi curso ni nada. Yo me puse a trabajar mientras que estaba estudiando, y lo que hice en todo momento, estuve trabajando pues en algunos bares pues en Madrid por la noche. Ahí conocí a muchos actores y gente que ahora son actores bastante famosos, de hecho. Éramos compañeros, trabajábamos en el mismo bar. Pero yo lo que siempre hacía era intentar tener presente y estar muy, muy enfocado en que, porque cuando entras a trabajar en el mundo de la noche, pues la noche te confunde al final y al final terminas yéndote al Te acabar, pues vas a lías, otro bar, esto, lo claro. otro y tal. No, yo siempre quería tener muy, muy claro que lo que tenía que hacer era, bueno, sí, por supuesto, disfrutar no está reñido, ¿no? Pero que sabías que tenías que levantarte a cierta hora por la mañana para llegar pues a la escuela, o a lo mejor tenías que entregar ciertos trabajos, etcétera y demás. Entonces Has sí, sido un buen estudiante, estuve podemos trabajando. decir. Estuve bastante enfocado en esto y creo que también ayuda bastante el hecho de que uno tenga que buscarse la vida para poder pagarse estos cursos tan caros. Porque sí que es cierto, luego en una etapa en la que estuve siendo profesor, que sí que lo notabas. El típico alumno que se estaba buscando la vida y estaba estudiando para poder pagarse pues, la escuela, veías que absorbía mucho el conocimiento, que el que se lo estaba pagando papá y mamá, que no está mal, oye, benditos sean los que lo consiguen, pero no todos ellos, no todos, no quiero decir que todos, sino que algunos de ellos sí que se veía que era gente que se dispersaba mal, le daba un poco igual, pero el que se lo pagaba, que sabes que tenía que estar trabajando para poder pagárselo, ese siempre, siempre era un buen estudiante, siempre. Ese le dolía suspender y tener que volver a Sí, pagar, ¿no? El curso. exacto. Este sí que te medía ahí el minuto que estabas dedicándole, vamos. Muy bien. ¿Y consideras que es complicado ser animador en España? Hoy en día, o a lo mejor en aquella época más y ahora menos, ¿cómo lo considerarías? Uf, es complicado, no sabría del todo decirte. A ver, complicado es, porque necesitas muchísima disciplina, además de tu
de tu talento. El talento al final es una cosa que lo puedes tener de nacimiento o lo puedes cultivar, ¿vale? Si tienes de nacimiento algo, vas a tener más facilidades para llegar a ese mismo punto. Vamos a decir que este es el tope, ¿no? Que no es que haya un tope, pero bueno, para que me entiendas, pues esta metáfora. Pero luego la gente que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, en fin, pues en el día a día, tiene una meta, pues al final puede llegar a esos mismos niveles que una persona que Ya tiene vamos a talento, entrar evidentemente en puede que le debates cueste más. futboleros. Sí, sí, puede que le cueste más, De Messi, pero Messi con Cristiano. esfuerzo, sí, yo tengo muy claro de cuál de los dos soy, pero bueno, creo que no merece la pena hablar de ello. Sí, yo soy más de team esfuerzo, sí. Entonces eso, lo que te quiero decir, que al final el esfuerzo es el que te hace llegar a lo que quieras. Si tienes un talento eh, pues de nacimiento, pues en fin, vas a tener ciertas facilidades para absorber información. Esto es algo que es así pues de toda la vida y para muchísimas facetas. ¿Y qué recomendación le darías a los jóvenes que estén viendo este vídeo y les estemos motivando para Sí, es dedicarse a la verdad que me animación, estaba ya sea preguntando en 2D además o que en no te he 3D? respondido. Sí, que además me habías preguntado que si era sencillo dedicarse a la animación en España. Sí. A ver, ahora hay muchísimas oportunidades y el tema está que yo considero que alguien no tiene que dedicarse a esto solamente porque quiera ser animador en España. O sea, no tiene que tener miras más allá de lo que es el país. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo es tener un buen nivel de inglés, porque eso te va a ayudar a crecer profesionalmente muchísimo. Aquí en España hay producciones y a los estudios les encanta tener, los estudios extranjeros, me refiero a las grandes compañías, tener un estudio en ciudades pues, como Barcelona, por ejemplo, que es donde yo estoy viviendo ahora, que soy de Madrid, como sabes. Eh, pero bueno, creo que la idea en esto no es decir, voy a vivir en España siempre porque puede ser complicado. Yo, de hecho, como sabes, he tenido que vivir en muchas ciudades pues en España, a veces que también he tenido que estar fuera. Y sí que es cierto que mi recomendación es que la gente desde ya esté con el inglés. Tampoco hace falta que hables como un nativo, pero es cierto que en nuestros tiempos, como tú sabes, Salva, era bastante más complicado porque no había planes de estudio en inglés a nivel colegio, incluso en las escuelas, Sí. para como los que hay ahora, ¿sabes? Pero Y sí, es sigue una de mis habiendo grandes deficiencias recomendaciones. hoy en día, ¿eh? Sigue habiendo deficiencias en la enseñanza. El otro día estaba hablando con una amiga que es profesora. Ajá. El tema de muchos profesores de inglés, o ya no de inglés, sino a lo mejor en colegios, ¿no? Que te meten, no, la gimnasia tiene que ser en inglés, o la plástica, no sé cómo la llaman ahora, arte, tiene que ser Sí. en inglés. Y a lo mejor el profesor de arte es un profesor que ha estudiado historia o lo que sea, y en su nivel de inglés es muy básico. Entonces, claro, está dando clases en inglés que supone que los alumnos tienen que aprender a partir de ellos y ellos mismos no tienen no tienen la formación necesaria, ¿no? Y sí que es cierto que los últimos, no sé, 20 años, 30 años, Ujú. ha mejorado un poco, sobre todo más que nada en estudios superiores, en carreras universitarias, pero tenemos un gran déficit cultural, yo creo, en España a la hora de asimilar todo lo que es el tema de la lengua inglesa. No sé cómo lo ves, pero yo creo que sí que A ver, falta tenemos mucha mucha formación cultura aquí en y España, aparte creo nos que es un cuesta. país en el que Sí, pero a que ver, tenemos. aquí en España hay mucha cultura. Otra cosa es que nuestra cultura sea propicia, porque que habrá Claro, cambiado a eso me mucho refería. a que aprendas otro idioma, ¿no? Es a lo que te Sí, a eso refieres. me refiero. Es a lo que me refiero, a asimilar la cultura inglesa y asimilar el idioma inglés, que a lo mejor estudias italiano, estudias francés y lo pillas más rápido y el inglés nos cuesta más. Es como que A ver, en el nuestro inglés es una cerebro de lengua, latinos, ¿no? sí, claro, pero Choca. porque el inglés no es una lengua latina, no es una lengua pues, que provenga pues, de latino, es una lengua romance, es una lengua sajona. De hecho, hay algunas Claro, palabras que sí, que provienen del tiempo del en el que los francés. franceses estuvieron en Francia, etcétera. Perdón, en que los franceses estuvieron pues en Ajá. Inglaterra. Pero bueno,
Yo creo que tampoco hace contraintuitivo para falta. Sí, nosotros. a lo que voy es a que no creo que haga falta absorber la cultura inglesa, pero sí que es necesario aprender pues el idioma. A nivel laboral, me refiero que te ayuda bastante. Luego ya al que le guste más o menos, qué cultura, cuál es el inglés que necesita uno. Porque, por ejemplo, yo soy más de inglés británico, pero es cierto que todas las industrias, donde están todos los puestos así pues de trabajo, me refiero dentro de lo que es la animación, etcétera, y demás, suele ser más el inglés estadounidense. Pero bueno, es a lo que voy, que es importante tener algo de nivel de inglés, ir cultivándose en esto desde lo más pronto posible, porque cuando uno es niño absorbe mejor todo este conocimiento, pero por supuesto lo más importante es que tu trabajo, que seas, o sea, si quieres ser animador o ilustrador, concept artist o lo que sea, ¿no? Pues que tu trabajo al final hable también por ti, no se trata solamente de, pues de hablar inglés. Obviamente el inglés lo que te va a ayudar es que te va a abrir muchas más puertas, pero Claro. al final es tu trabajo el que tienes que entregar. Respecto a lo que me hayas dicho antes, que qué tan sencillo era, a ver, yo veo que hay muchas oportunidades. Ahora mismo en cine hay menos, en series de animación, etcétera y demás. De hecho, la forma de trabajar suele ser más en hacer producciones que duran X años y luego se terminan y tienes que irte a otro lugar, a otro estudio y demás. Suele ser una vida bastante nómada muchas veces porque, eh, por lo menos pues en mis tiempos, y vi que esto reguló un poquito cuando lo de la época de lo de la pandemia o lo del COVID y esto, todavía se pedía que fuera el trabajo presencial, ¿no? Cuando muchos de estos trabajos que hacemos en animación, ilustración, etcétera, se pueden hacer desde cualquier lugar. Tú puedes trabajar en remoto perfectamente. Es cierto que trabajar con equipos directamente también te facilita bastante un buen flujo pues de trabajo, sobre todo cuando eres joven, cuando eres jovencito. Comunicativo, ¿no? Sí, Entiendo. el estar trabajando con otros compañeros o con gente que además tiene bastante experiencia y demás es súper interesante, ¿no? Cuando estás trabajando en casa encerrado, pues a lo mejor ya no vas a recibir de esa misma manera todos esos estímulos. Pero bueno, que lo que quiero decir que sí que hay oportunidades, por supuesto, lo que tienes que hacer es trabajar duro y, en fin, que tu trabajo hable por ti, dedicarte a ello de pleno. Y es lo que digo, hay videojuegos, hay muchas maneras en las que poder, en fin, pues dedicarse a lo que es el dibujo, ¿no? No es un camino fácil, me refiero, porque uno tiene que tener un gran nivel y luego, por supuesto, tiene que estar actualizado con las nuevas tecnologías que vienen, etcétera, porque esto no es ya sea animar, ¿no? No, es que tú puedes animar muy bien, pero a lo mejor estás utilizando técnicas que ahora mismo eh, necesitan otro formato para ser asimiladas dentro de, por ejemplo, un videojuego. Yo era animador 2D en papel, pues para hacer videojuegos yo necesitaba trabajar con otras herramientas, con otros programas, etcétera, que van a hacer que, en fin, el trabajo sea más sencillo pues, de implementar dentro de los juegos. No me quiero meter en temas demasiado técnicos, creo que con Sí. esto más o menos lo dejo claro, pero en fin, es un poco esto. Yo animo a la gente que si de verdad os gusta esto, chicos, chicas, si de verdad os gusta, eh, id a por ello, o sea, pero tanto con la animación como cualquier otra cosa que os guste en vuestra vida. Animación, dibujo me refiero, pero que a lo mejor, yo qué sé, alguien quiere dedicarse a Ser cualquier otro cantante, oficio, ¿no? por Sí, ejemplo. exactamente igual, pues hay que ir a por ello al final. Si lo que quieres Ah, es eso, tienes que ir a por ello, con yo, todo. yo lo veo con mi hijo Leo, ¿no? Él se tira Ujú. todas las tardes dibujando en su cuarto. Se pone en el escritorio, se Ajá. tira toda la tarde dibujando o con el móvil, viendo dibujos y los intenta imitar, ¿no? De Dragon Ball, en fin, no se puede ser perfecto. Pero bueno, va haciendo sus cositas, tal, se fija, mira, papá, cómo le he puesto la sombra, mira, ¿te gusta cómo me queda el pelo? Tal, hijo, y digo, y a lo mejor no te gustaría a ti, porque él está en esa edad que tiene que empezar a decidir por qué camino de estudios tiene que tomar, pero es que no sé, es que papá no sé, es que no sé qué quiero hacer, es que no. Y yo le digo, chico, ¿y si no has pensado en dedicarte a algo de dibujo y demás, a bellas artes, que te gusta realmente, ¿no? Tienes como hobby, cuando te tiras encerrado todos los días, todas las tardes ahí dibujando, igual hay algo ahí que hace clic en tu cabeza. Ya, papá, pero Ujú. es que esto no tiene futuro. Es muy difícil. Digo, pues nada, Sí lo tiene, claro que sí.
Lánzalo un mensaje a mi hijo, hombre. Que te Pues escuche, que te ponga el vídeo. Leo, si de verdad te gusta dibujar, eh, vamos, esfuérzate con ello y las oportunidades uno las crea. No es que esto tenga o no tenga futuro, porque al final estamos rodeados de estímulos audiovisuales y eso lo tiene que crear alguien, ¿no? Entonces, todas estas series de animación que te gustan, todas las cosas que están pues, por venir, las tiene que hacer alguien. Entonces, si de verdad te gusta y quieres dedicarte a esto, pues este es el camino. Bueno, y es un poco también la mentalidad que tienen los jóvenes ahora, ¿no? De que quiero todo Uh -huh. inmediato, lo quiero ya y si no, lo descartamos. Pero bueno, antes Sí. has comentado que, bueno, te has dedicado también a la docencia hace tiempo ya. ¿Cómo recuerdas esa etapa donde estabas tú dando clases y demás? A ver, sí, tampoco estuve tantos años, estuve algunos. De hecho, lo hacía de forma simultánea cuando estaba trabajando en uno de los estudios en Madrid. Y la verdad que tengo muy buen recuerdo, sobre todo es, es complicado, ¿eh? Pero tengo muy buen recuerdo de los alumnos, la verdad. Es bonito porque, en fin, luego ves a alguna de la gente con la que has coincidido, no por mí me refiero, porque tenían muchos otros profesores además. Yo era profesor de animación, pero tenían a otros profesores que les estaban cómic, etcétera, color. Como Kenny, Por ejemplo, Kenny era otro de los profesores, sí, Kenny, Kenny Ruiz. pues el gran Kenny Ruiz, exacto, ¿no? Entonces, yo tengo muy buen recuerdo de esa, o sea, por esa etapa, tanto de los compañeros que tuve, como gente pues, como Kenny, como ya hemos dicho, a luego ver que hay alumnos que se dedican profesionalmente a esto. Pero sí, es algo bonito, ¿no? Porque al final, mira, para que veas, la gente estudian durante unos años esto, luego ellos emprenden sus caminos profesionales y por eso te digo, o sea que al final en esto, si te esfuerzas, evidentemente hay salida y luego hay otros compañeros. Yo ahora los llamo compañeros porque se dedican a lo mismo, pero que en su momento fueron alumnos, que han trabajado en un montón de películas y cosas súper interesantes o videojuegos. Creo que tengo sí, uno que fue alumno mío trabajó en Baldur's Gate 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas de este Qué tipo, ¿no? bueno. Que dices, es increíble, ¿no? No he tenido la oportunidad de hablar con él, de hecho, por este tema, pero sí, es increíble, ¿no? Ver cómo al final la gente que de verdad era buena y Te llena de en orgullo. fin, ¿no? Pues sí, te sientes orgulloso, pero no es algo que yo haya hecho, es algo que han hecho ellos. Yo hice mi parte enseñándoles la parte Claro. de lo de animación y a algunos pues hasta les persuadí y ahora por eso se dedican al cómic, a lo mejor, ¿no? Dijeron, esto de la animación es un infierno, ¿no? Esto, Eh, esto no es lo tuyo, mejor dedícate a hacer el cómic. eh, eh, y luego lo de la docencia respecto a esto, o sea, aunque tengo un buen recuerdo, sí tengo que decirte que es complicado, ¿no? Porque yo no sé cuánto aprendieron mis alumnos, pero yo sé cuánto aprendí intentando enseñarles a ellos, porque una cosa es el que es un Ajá. maestro y otra cosa es el que es un técnico. Muchas veces hay gente que tienes mucha experiencia y conocimiento y has trabajado en un montón de producciones, etcétera, pero tener la facilidad para poder imbuir a la gente de ese conocimiento y de esa experiencia, que puedan absorber todo ese conocimiento, eso es lo que es difícil. Entonces tenía esa gente que a lo mejor no tenían tanta experiencia y que eran muy buenos profesores y estaban muy bien valorados y la gente absorbía muy bien todo ese conocimiento de ellos y luego otra gente que teníamos más experiencia dentro de la industria, etcétera, pero a lo mejor no conseguíamos llegar a tener esa facilidad para poder enseñar pues a todos esos alumnos a que entendieran también lo que nosotros queríamos explicar, ¿no? Entonces es algo que a mí me hacía siempre plantearme cuál es la manera, ¿no? Y es algo que a día de hoy llevo pues en mi trabajo, ¿no? Intentar siempre encontrar la manera sobre todo porque ahora tengo a gente a la que tengo que decirle, mira, tienes que hacer esto, este personaje tiene que hacer esto, esto y esto, etcétera, o hacer guías de cómo, cuál es el proceso que nosotros seguimos, etcétera, con guías y con restricciones técnicas, etcétera, tengo que hacer que sea muy claro. Entonces, para mí es súper importante estar siempre en ese punto en el cual
cuando alguien explica algo, no es que el que no lo entiende sea, o sea, que, pues que el que no lo entienda sea tonto, es que a lo mejor no está sabiendo explicarlo con la suficiente Exacto. facilidad. Eso es algo que yo me aplico Qué bueno. total en el día a día. O sea que al final el mismo profesor es el que termina aprendiendo incluso, ¿no? Yo creo que A la hora de aprendí mucho más, relacionarse con sí. los alumnos. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Y ¿qué te iba a decir? Otra cosa que hemos comentado alguna vez, fuera de aquí, en otros programas que hemos coincidido y demás, eh, Ajá. hablando de estudios españoles, ¿no? Que siempre en España tendemos a pensar que lo de fuera es mejor, pero tú eres de los que siempre me decía, no, en España tenemos muy buenos estudios de animación, top mundiales. ¿Cómo ves a los estudios españoles de animación? En este caso, más enfocados al tema de cine, ¿no? Sería. A ver, lo que hay son muy buenos animadores y muchos de ellos se han ido fuera. Por eso es lo que digo, que no tienes que cerrarte en qué estudios hay en España y demás. Hay algún estudio que es muy bueno. Por ejemplo, tenemos Spa Studios, que es un estudio en el que yo he trabajado un montón de años. He tirado 15 años trabajando ahí o yo qué sé. Que de hecho antes se llamaba de otra manera, etcétera, el estudio, ¿no? Es el estudio de Sergio Pablos, que es un animador clásico pues de Disney, es uno de los grandes animadores y es todo un referente mundial, ¿no? Y él tiene un estudio aquí, ha hecho películas bastante buenas y ha vendido también ideas de otras tantas, ¿no? Como Gru, mi villano favorito, todo esto fue creado en Madrid, son ideas de él. Hay películas, por ejemplo, pues la tenéis en Netflix, la de Klaus, que fue nominada al Oscar. Eso es una preciosidad de Sí. película, la maravilla. Entonces, claro, yo estuve muchos años trabajando con ellos y ellos estaban creando sus propios proyectos, un pequeño grupo, era Sergio con otra gente a lo mejor, para vender a diferentes compañías. Luego después pues lo presentaban pues a DreamWorks, a Universal, a Disney, etcétera, todos estos proyectos que iban a hacer. Eh, recuerdo la de Río también, son como unos guacamayos. La película se llama Sí, Río. sí, sí, sí. Hay veces que los títulos que yo te voy a decir posiblemente no sea el título final, porque muchas Ya. veces los proyectos No, pero de tienen momento como sí. nombres en código, ¿no? Sí, Sí, sí. todo esto se fue gestando pues en estos estudios, entonces era un pequeño grupo de gente y luego alrededor había un grupo de gente, pues equipos mucho más amplios que trabajaban haciendo servicios, porque al final los estudios también tienen que sobrevivir haciendo trabajo para otras compañías, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, estuve trabajando en películas como Asterix y los vikingos, por ejemplo, o haciendo spot publicitarios pues para Francia, por ejemplo, pues con Asterix, pero para la marca de quesos Kiri, por ejemplo, que ahí estuvo además Uderzo por medio. Y es eso, lo que él decía es que este estudio lo que vendía era, o sea, pues su cara visible era la gran calidad. O sea, no era precisamente un estudio que lo que te iba a ofrecer era algo mediocre. Ellos pagaban la gente que pedía los servicios de ese estudio, o que lo sigue haciendo, es porque saben el nivel de calidad que te puede llegar a dar. Entonces, evidentemente, entiendo, claro, sería pues más caro que otros estudios, pero claro, la calidad que te está dando es elevadísima. Entonces, a nivel pues, de estudio de servicios, ofrecía esa confianza y esa supervisión de que lo que te va a llegar es un estudio, o sea, perdón, pues es un trabajo de alta calidad, pero luego a la vez ellos estaban creando todas estas producciones que luego finalmente vendían a otras compañías para que se llevaran a cabo. Entonces, aquí en España hay estudios de muy alto nivel, pero yo prefiero centrarme más que en los estudios en las personas. Hay animadores de un nivel muy alto, pero altísimo, y están repartidos o bien en España algunos, o otra grandísima mayoría en otros países, de Estados Unidos, a Reino Unido, a Japón, como ya sabemos, etcétera. Ajá. Aquí fue curioso y fue lo que hizo un poco llamar la atención de la animación española. Corrígeme si estoy diciendo alguna burrada, pero el tema de la película de Tadeo Jones, que creo que en China lo petó y era de producción española, ¿no? Y fue como, Sí. ostras, esto que ha tenido tanto éxito a nivel mundial y lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y la gente como que se sorprendía, ¿no? Cuando se dan cuenta de ello. Sí, Lightbox Studio es un estudio, en fin, a día de hoy sigue haciendo, hace poco ha presentado pues
es una película nueva. De hecho, se empezaron, ¿no? Bueno, ¿cuál era? Con la de Planet, luego la de Atrapa la bandera. Sí, algo así. Todo esto, ¿no? ¿Sabes? Son producciones importantes. Tengo muy buenos amigos que trabajan ahí, que coincidí con ellos en otros estudios. Y la verdad que, bueno, el nivel de trabajo que hacen es muy alto, ¿sabes? Hacen producciones que luego venden a muchos, vamos, que son proyectadas, perdón, más que vendidas, me refiero, son proyectadas en muchos otros países y con bastante éxito. Entonces hay que alegrarse de ello. Sí, la verdad que a mí me llena de orgullo que estudios pues como Livebox siga a día de hoy y que estén sacando películas nuevas. Eso claro, eso es una muestra de que todavía se hacen aquí cosas, sí. Ajá. Y luego también a nivel de series, ¿no? Tenemos estas series, por ejemplo, la de Pocoyo, que también tuvo mucho éxito Sí, fuera y demás. es cierto. Es un producto patrio, etcétera. Hay un montón pues, de producciones que se siguen haciendo. Sí, la de ahora, la última que han hecho es la de Buffalo Kids, ¿no? Creo que es la última que hicieron. Esa no me ha llegado a mí. Esa no, ya me ha pillado un poco fuera de onda. Sí, bueno, estarán los cines incluso, quizá todavía. Ajá. Sí, salió en este verano, ha sido cuando ya la han sacado a cine. Ajá. Antes comentábamos, tú eres, bueno, un ilustrador veterano, ¿vale? Veterano en el mundo de la ilustración y de la animación, ¿vale? Tú has vivido todo el paso del 2D al 3D. ¿Cómo se vivió esa etapa en los estudios que tradicionalmente se han dedicado al 2D? Yo creo un poco con culpa a partir de Parque Jurásico, donde se empezó a revolucionar todo el tema de computerización y técnicas digitales, y ese paso de que pasamos del Rey León a Toy Story, ¿no? Y los estudios que empiezan poco a poco a meter más tema de 3D, menos 2D, realmente se vivió bien, hubo pánico, se destruyeron realmente muchos empleos, la gente evolucionó. ¿Cómo has vivido esa época, Julián? No tiene nada que ver con lo que todo el mundo piensa. El 2D y el 3D no son sustitutivos ni nada de eso, para nada. Quitaos eso de la cabeza desde ya. Y mira que te lo he dicho, ya, salva muchas veces. No, no son cosas diferentes. Al final la animación es una cosa que está por encima de 2D, 3D, cutout, stop motion. Hay muchas maneras de hacer animación, ¿vale? Hablando pues de la animación en este caso. Al final, lo único que cambia es el método, es los softwares que estás utilizando, ¿no? Pero animar en 2D, animar en 3D o con otras técnicas, al final tiene una cosa en común y es la animación. La animación es la misma en cualquier otro ámbito dentro de, o sea, independientemente de qué técnica estés usando, ¿vale? Una cosa son pues las técnicas con la que tú vas a hacer esa animación y otra cosa es la animación como tal, ¿vale? Porque es una cosa que está por encima de todo. Es como una herramienta, ¿no? Por así decirlo. Sí. Ajá. Entonces, no hay tampoco... a ver, yo soy animador 2D, ¿vale? Pero, a ver, ¿cómo te digo? En algunos momentos he hecho cosas pues de 3D, pero no es un software, hay mucho software, evidentemente, ¿no? Con el que yo por ahora me sienta igual de cómodo y bueno, actualmente pues se me ha requerido siempre para lo que es el 2D, que es en lo que yo realmente pues me destaco, ¿no? Y luego dentro de lo que es el 2D hay diferentes maneras, igual que con el 3D, ¿no? Yo, por ejemplo, me he ido especializando más en lo que sería la animación de FX. Animo personajes a día de hoy y reviso guías técnicas de cómo tiene que ser pues la animación de unos personajes para ciertos proyectos, etcétera, dependiendo de lo que se requiera, el presupuesto que se tenga, etcétera, pero donde yo realmente destaco y digo, voy a hacer algo aquí que me siento yo que tengo esa cosa mía particular o que yo me siento como más único, es animando FX, explosiones, fuegos, personajes, rayos, ¿no? Y como eso tiene un nombre, ¿no?
Sí, bueno, es que tú puedes hacer animación de personajes o puedes hacer animación de FX. Yo hago ambas dos cosas, pero que es cierto que yo cuando animo pues un personaje, cuando de verdad yo siento que la animación está bien hecha, o sea, hay muchas cosas que yo considero que es cuando ya me paso a la siguiente fase dentro de mi trabajo, que era de animar FX, pero que normalmente se harían por separado. Uno animaría al personaje, otro animaría los FX, pero yo hago ambas dos cosas. Pero que yo Ajá. siento que realmente lo que hace que mi trabajo luzca bien es por los FX. A lo que te quiero decir es que una cosa es la técnica de animación que se quiera usar, pero al final todas tienen hay un algo en común, y es que la animación está compuesta de 12 principios. No me quiero meter en temas técnicos, ¿vale? Pero ya los animadores clásicos... Ojo que nos va a revelar los 12 secretos de la animación, aquí todos con papel y boli, como en las Bueno, típicas eso lo sectas. podéis encontrar, eso lo podéis encontrar en internet, pero bueno, te lo puedo decir rápidamente. Mira, al final es como alguna vez yo he dicho que a mí me decían algunos alumnos, pero es que también a mí me pasó lo mismo cuando yo era alumno, ¿no? Y es el hecho de que cuando veías que te ponía a lo mejor pues un modelo para que lo dibujaras y decías, es que es muy difícil dibujar a una persona ahí que está sentado, los pliegues de la ropa, la anatomía, etcétera. Y es lo que te decían, dibujar algo así, lo ves pues en un global, se ve bastante complejo, pero al final todo está compuesto pues de formas geométricas. Si sabes dibujar tubos, cilindros, o sea, si sabes dibujar un cilindro, sabes dibujar un cubo, un cuadrado, me refiero, y una esfera, ya sabes dibujar todo. La cosa es luego poder aplicarlo a eso. Pues en la animación ocurre igual, hay 12 principios, que uno es estirar y encoger, ¿no? El stretch y lo que es el squash, la anticipación, eh, pues la puesta en escena, existe lo que es el overlap, ¿no? Que serían las acciones complementarias y las superpuestas, etcétera. O sea, eso todo lo podéis encontrar. Lo Qué que es el bueno. ritmo, ¿sabes? Lo que es el timing, como lo llamamos, lo que es el appeal, que es que es el atractivo pues de los personajes, ¿no? Los movimientos arqueados, las acciones secundarias. Hay unos principios que es lo que hace que una animación quede bien, ¿no? Unos animadores clásicos de Disney lo dividieron en 12 principios, y eso es lo que a día de hoy pues se mantiene, Sí. ¿no? Bueno, los 12 mandamientos. Entonces, sí, entonces no es ningún secreto, no es algo Ya. que sea inaccesible. Pero el tener un buen dominio de esos 12 principios va a hacer que tú seas un buen animador, independientemente de la técnica que uses, porque yo puedo ser animador 2D, tengo Ajá. compañeros que eran animadores 2D y ahora animan en 3D y son igual de buenos animadores, no es que animo peor o animo mejor. Cuando animas en 3D lo que pasa es que no tienes que estar tan pendiente de tu dibujo sólido, Sí. pero eso no significa que porque animes en 3D no tengas que tener esa visión artística, porque al final la animación está compuesta de poses que expresan lo que un personaje quiere hacer. Entonces, un buen Qué bueno. animador sabe posar un personaje para que el espectador pueda entender lo que ese personaje está haciendo o quiere decir. Qué Entonces, bueno. no hay ningún problema con nada de esto de 2D, 3D ni nada de eso. Es Es cierto un que poco el los... paradigma, ¿no? Que se tiene de eso, de viene el 3D, se han perdido empleos de 2D y ahora es un tipo de tecnología nueva, es gente Ajá. más dedicada a la informática, ¿no? Y es cierto que yo he hecho cosas de 3D eh, en algunos momentos y utilizando Maya, etcétera, y ahora mismo me pongo a abrirlo otra vez y yo no lo recuerdo. Incluso he estado animando directamente. Rollo Blender o cosas de eh, esas. sí, no, fue con Maya, digamos, animando personajes y esto, y muy bien. Pero como han pasado tantos años desde la última vez que lo estuve haciendo, pues ahora mismo no lo recuerdo, tendría que volver otra vez a refrescarlo, ¿no? Yo sí soy partidario de que uno siempre esté estudiando las nuevas técnicas, los nuevos softwares y demás, porque al final a nivel de... Yo creo que es aplicable para cualquier otro oficio, ¿vale? Pero yo considero que es importante aplicarse lo de ser un valor añadido, es decir, hacer cosas que son difíciles, que dentro de la compañía donde estés trabajando, lo que sea, otros sepan hacer, eso por supuesto es interesante, pero aunque siempre se dice lo de
la especialización. Yo considero que pues por supervivencia, más en esos tiempos en los que vivimos, es bueno que uno tenga un conocimiento amplio y esté siempre al día de las nuevas técnicas que va a haber, que luego esto nos puede llevar a hablar sobre la inteligencia artificial, por cierto. Ahora te preguntaré. Tengo una pregunta más relacionada y ya te preguntaré de la inteligencia. Sí, entonces lo que te quiero decir que al final tener conocimientos de muchas cosas, yo creo que eso enriquece y al final a uno le hace ser un valor añadido para cualquier empresa en la que trabaje, ¿no? Entonces sí es importante desde mi punto de vista. Pero lo que te quiero decir que nunca he sentido, que nunca he tenido esa necesidad de, y toco madera, ¿no? Las De decir, máquinas mira, nos quitan el trabajo, ¿no? Alguien tiene que manejar las máquinas. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Está bien que además me gusta que haya dado esa respuesta, que aunque ya la habíamos conversado tú y yo alguna vez, pero así la gente que pueda pensar como yo pensaba lo va a comprender. Lo que sí que es cierto es que en la actualidad cada vez se hacen más productos televisivos, cine, series en 3D y menos en 2D. ¿Echas de menos que se siga haciendo producciones en 2D? O como que eso ya... Absolutamente sí. Bueno, yo creo que se están haciendo muchas... Sí, se están haciendo producciones en 2D. Es bueno. Sí, evidentemente. Estamos viendo que está apareciendo con varias producciones en 3D, pues en 2D, pero también la está haciendo pues en 3D, no es el típico 3D que conocíamos antes. Están utilizando otras maneras de... Aunque al final estén usando un software 3D, están aplicando un estilo pues de color y de iluminación en esos productos que los hacen, tipo que como los hacen diferentes. Sí. Videojuegos de Dragon Ball, ¿no? Bueno, que son en 3D y parece 2D. Y el cel shading al final es un postproceso que estás aplicando a un personaje en 3D, ¿vale? Pero hay más cosas además del cel shading, ¿no? Como el What If de Marvel, ¿no? Que se ha hecho últimamente también, ¿no? Ese tipo de sí, rollo. es más estilo... Sí, eso, por ejemplo, sí se ve más estilo cel shading, pero, por ejemplo, tienes Arcane, que está hecho con un texturizado que es una delicia. Brutal. Porque no se trata tenemos de que hacer programa, ¿eh? Lo tenemos pendiente. Tenemos pendiente para la gente que está viendo esto, analizar y hablar de ciertas producciones, de animación, etcétera. Eso lo iremos hablando, sí. Lo que quiero decir es que ya no es como antes, que tenías el 2D clásico y luego el 3D que tenía ese renderizado clásico de producciones 3D antiguas, ¿no? Sino que ahora hay otras maneras de ofrecer esos productos con esos acabados artísticos diferentes. Es lo que me parece tan bonito. Sí que echo de menos que haya más producciones en 2D, pero lo bueno es que está habiendo un resurgir de producciones en 2D. Generalmente las producciones en 2D tienden a ser más caras. Por eso yo creo que también muchas veces se están yendo al 3D. Esa es mi impresión. De hecho, también encontrar equipos de gente que tenga un alto nivel de animación en 2D, etcétera, cada vez es más complicado. Quizá... Los animadores nos estamos cambiando. Yo me he ido a los videojuegos, por ejemplo. Claro. Estáis evolucionando, que es lo que va el título del programa, ¿no? La evolución. Sí, bueno, no sé si es el mejor título para el programa. Yo estoy hablando de mi visión y de mi experiencia de esto. Puede que otros animadores tengan una visión totalmente diferente. Entonces, no sé. No sé si es el mejor título. Bueno, cámbialo. Tú eres un tío con mucha experiencia, que has vivido todos los procesos y que luego hablaremos al final del programa de lo que nos queda, porque la sociedad está en constante evolución y todo lo que conlleva eso arrastra todo, ¿no? Pero no solo la animación, la forma de tecnología, la sociedad, las redes sociales, ¿no? Está todo en constante movimiento. Luego hablaremos de ese tema, pero ya que lo has sacado, vamos a hablar de las inteligencias artificiales. Inteligencia artificial, sí, ¿no? ¿Te gusta, no te gusta? ¿La usas? ¿Cómo es el futuro de la animación y la inteligencia artificial? ¿Nos van a dominar las máquinas? Voy a decir cosas, o sea, no voy a hacer esto siempre, en este mundo polarizado, siempre es o bien o mal, blanco o negro, cosas así, ¿no? Yo no voy precisamente a decir si son buenas o si son malas, o sea, voy a decir cosas que va a haber tanto para un lado como para el otro. Y no quiere decir que todo lo que voy a decir sea precisamente bonito. Pero tampoco vamos a demonizar esto. Lo primero,
estuve hablando con un amigo que desde hace muchos años se dedica a... bueno, pues él es ingeniero informático y se dedica a hacer inteligencias artificiales desde hace muchos años. Todos los avances tecnológicos que se han hecho en un origen están hechos para facilitar ciertas funciones y entre ellas también el ahorrar trabajo, el ahorrar costo de trabajo, con lo cual ahí va implícito el hecho de que va a haber gente que va a perder sus puestos de trabajo. Esto ocurría desde los inicios, en la época de la Revolución Industrial, ocurría. Y él, voy a intentar recordar las palabras exactas que este chico me dijo, porque él no me iba a engañar precisamente con esto. Claro, tenías a esa persona que a lo mejor era pues, un campesino que se iba a trabajar en una fábrica, lo que fuera, gente que apenas tenía cultura y demás y que no tenía ningún derecho laboral y cosas de este tipo, ¿no? Pues, ¿quién iba a hacer algo, a protegerlos de todo, pues, de todos estos avances? Evidentemente, toda esta gente perdió trabajo. Y eso va a pasar con esas tecnologías, no en animación, no en la ilustración solamente, va a ocurrir en todo, todo. Esto viene y va a arrasar, pero como un tsunami grande, grande. Así que va a haber muchos, muchos trabajos, miles de trabajos que se van a ir a hacer puñetas directamente. Pero... Efecto mariposa. Sí. Bueno, lo que él me decía, claro, el problema de lo de las IAs, por lo que se ha revolucionado todo tanto, es porque ahora ha tocado a los creativos, porque antiguamente no tocaba a los creativos. El que es músico, el que es poeta, el que es escritor, el que es ilustrador, animador, etcétera, nunca había tenido ese problema de que viniera una inteligencia artificial a sustituirle, ¿no? Eso es, en teoría, a dónde va el tema de lo de las IAs. La práctica. Lo de la práctica es un poquito complicado porque, como nosotros sabemos que evoluciona un montón, las primeras IAs que empezaron a hacer dibujos demostraban algo que parecía interesante, pero luego sobre la práctica era terrible, te partías de risa, no sabían dibujar ni una mano ni nada, era grotesco. Pero cuidado, que es que a los 6 meses, no fue a los 10 años, a los 6 meses lo que empezó a aparecer nos empezó a dejar con la boca abierta y empezó a asustarnos. Ahí es cuando, en fin, iba a utilizar pues una expresión que quizá no era lo más elegante, pero sí más de uno tuvimos que cambiarnos la muda cuando vimos lo que empezó a mostrar las IAs. Os Ahí cagaste por empezamos a la decir, pata uy, baja. uy, 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 sí, sí, uy, 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 cuidado, cuidado. Yo Entonces, mismo he hecho portadas en el canal con inteligencia artificial. No, no siempre, pero eventualmente sí que utilizo cuando quiero tocar temas que no puedo buscar la forma de combinar. Sí que hago portadas con inteligencia artificial y sí que he notado sí. evolución un poco, ¿eh? Vale, ahora te sigo contando entonces. ¿Cuál es mi visión al respecto de esto? Esto tú puedes quedarte ahí obcecado y estar ahí como pegándole gritos a una, ¿sabes? Como un viejo pegándole gritos a unas nubes, ¿no? Quejándote de que es que la CIA no va a dejar sin trabajo, que tal, que cual. Vale, vale, pero cuando venga la ola grande, como digo yo, lo del tsunami, esto te va a devorar igualmente, por más que te moleste. O sea, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es anticiparnos o incluso tomar estos cambios a nuestro favor. Yo considero que a día de hoy las IAs, porque lo hemos estado viendo a nivel, yo hablo de este tema tengo hasta un canal con un montón de gente profesional pues de la ilustración y de la animación, que hablamos de las IAs. Están muy, muy demonizadas las IAs. Hay 2 o 3 personas que sí que las están intentando aplicar a nivel laboral y la verdad que es bastante complicado hacer algo que sea válido a día de hoy, ¿vale? Estamos hablando de que estamos a 22 de septiembre de 2024, en ese momento que estamos grabando esta entrevista, ¿vale? La veréis en diferido. Y a lo mejor hay personas que lo ven dentro de unos años y todo esto que estoy diciendo ahora no tiene ninguna validez. Y luego hablamos de temas de la moralidad, de las IAs, etcétera, pero hablando de lo que te consigues hacer ahora, no están terminando de ser lo suficientemente ágiles para entregar un trabajo final. Tengo algún compañero que sí que ha conseguido hacer cosas como un trabajo final, pero no es bastante complicado. Lo que sí que ayuda es a veces a desatascar ideas,
Tengo también algunos amigos que han hecho ilustraciones y luego pasándolo pues por IAS les ha dado una capa pues de color que les ha mejorado el color que incluso ellos hacen. Cosa que se me hacía complicado porque precisamente esa persona que me lo dijo es una de las mejores personas que yo, o sea, de los mejores artistas que he visto a nivel de color, llevo 25 años o más, no sé, empecé en el 98, te digo. O sea, es increíble. Pues él dice que la IA, bueno, ya 2 o 3 de ellos me han dicho que llegan a veces a conseguir, sobre sus propias ilustraciones hechas por ellos, mejorarles pues su trabajo. Entonces, luego sí que es cierto que ya hemos empezado a ver cosas de renderizado, o sea, a la hora de hacer, pues de modelado en 3D, hecho a partir de IA, pero siempre hace falta que haya una persona que esté retocando, que esté revisando, ¿no? Siempre alguien optimizando detrás. todo esto. Y con animación está ocurriendo igual. Yo, por ejemplo, he visto gente que ha hecho animaciones y los intercalados, que es una de las partes del trabajo más castigadoras, que te destroza directamente, porque es una cantidad de horas y puede llegar a ser desesperante, te puede llegar a hacer esos intercalados, etcétera. Entonces, yo quiero empezar a pensar que este tema de las IAs va a ser como cuando se empezó a aplicar Photoshop a la fotografía u otros programas para la ilustración, que al final, más que verlo como una amenaza, sea una herramienta que nosotros los artistas vamos a poder utilizar. No me quiero autoengañar, sabemos que esto puede también dejar a mucha gente sin trabajo, pero mi consejo es que independientemente a que nos guste más o menos, como al final lo que nos dedicamos a esto porque queremos vivir de esto, queremos comer, pagar nuestras hipotecas y llenar la nevera de comida, etcétera, yo sí que aconsejaría a la gente, igual que he dicho, que es importante saber inglés, también sería importante conocer estas herramientas e ir viendo cómo van avanzando y evolucionando y tratar de algún modo de ir aplicándolas en el workflow, como dicen, en el flujo diario de trabajo. No es que no se quiera utilizar, sino que hay inquietud al respecto de a ver qué es lo que vas a entregar utilizando IAs. ¿Sabes? Entonces, si es porque tú estás haciendo una ilustración y te ayuda o a nivel creativo te ayuda a, en esas tormentas de idea, ¿no? Que llamamos, que se dicen en inglés, esos brainstormings, sacar de ahí diferentes ideas, diferentes referencias, etcétera. Una IA puede ser bastante útil, incluso para trabajos finales también, pero ¿qué es eso? Que a veces hay que tener cuidado con qué estás haciendo y de dónde se ha nutrido esa IA. Ajá. Eso luego es un tema moral y ético que creo que ya no nos compete en este programa, que es el hecho de cómo las IAs consiguen hacer lo que hacen. Con ilustración, con música, con escritura, con vídeos, etcétera. Bueno, hubo movida en Marvel. No sé si te llegó la serie de Invasión Secreta. Lo que es la introducción de la serie estaba hecha con inteligencia artificial. Entonces, hubo gente que puso el grito en el cielo de ¡guau! Es que esto le van a quitar el trabajo, ¿no? a los creativos porque la inteligencia artificial lo han hecho y ahora qué va a pasar, que a partir de ahora todo lo van a hacer así y van a perder puestos de trabajo y tal y cual. Y tuvo que salir Marvel a desmentir eso, es decir, sí, a ver, esto lo ha hecho inteligencia artificial o se ha hecho con inteligencia artificial, intentando que pareciera algo que no era humano, porque estás hablando de una serie que va de extraterrestres, ¿no? Para que pareciera algo, un diseño no concebido por humanos, pero no está hecho por inteligencia artificial en sí, sino que había una serie de personas detrás que le iban diciendo a la inteligencia artificial lo que tenía que hacer y que trabajaban con la inteligencia artificial como herramientas. No es que le han dicho a la inteligencia artificial, hazme una intro, ¿sabes? Que al final son personas que siguen estando haciendo eso y que lo han utilizado como una serie de herramientas para crear eso con un tipo de conceptos y de estética que diera esa impresión. Pero no es que ahora se vaya a sustituir el trabajo de los creativos por eso, ¿no? ¿Tú crees que llegaremos, Julián, al día de que se hagan películas completas con caras de actores y voces de actores, que ya hay inteligencias artificiales que te imitan la voz, con escenas que te hagan la película completa, incluso que los espectadores puedan elegir el tipo de final que quieren o lo que sucede durante la película? Todo por inteligencia artificial. A ver, es posible, todo se podría dar. Otra cosa es que nosotros como
como usuario sea algo que nos interese, porque yo te digo, cuando hablamos de la animación o de la ilustración, que se ve más como muy enfocado a lo que es la industria del consumo, parece que da igual, ¿no? Que se queden sin trabajo los animadores y esto, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta la música, ¿no? Y me gusta cuando un grupo de rock, por ejemplo, pues compone una canción y el cantante quería expresar algo, los músicos, etcétera. A mí no me interesa lo que una IA me quiera ofrecer en ese sentido. O sea, no me interesa. O sea, te puede parecer fascinante el hecho de que una IA pueda llegar a hacer algo con esos niveles de calidad, pero es que a mí lo que me interesa es lo que ese ser humano me quería transmitir. Y lo mismo me ocurre con los libros, cuando leo algo, como con la poesía o con otras tantas facetas. Entonces, nosotros como usuarios finales estamos en nuestro derecho de decir, yo no quiero consumir esto. No se trata de si lo que ha hecho Marvel está bien o mal, o si le deja gente o no sin trabajo. Eso también se podría poner dentro de la balanza. Es que nos interesa eso realmente. Entonces, si es como tú has dicho, es lo que yo te he comentado antes, que ciertas personas creativas, artistas, etcétera, utilicen una herramienta que les ayude a llegar al fin que ellos iban a haber llegado. Eso es lógico, es como el que quiere subir a un 8º piso y tiene pues un ascensor. Bueno, pues lo vamos a tirar una soga y vamos a subir ahí a pulso, ¿no? Tenemos un ascensor y tenemos unas escaleras. Ya es lo que cada uno elija, pero que podemos también facilitarnos el trabajo. Pero luego llevarlo más allá, es decir, cosas en las cuales hay metidas emociones por medio y demás, lo que una IA va a poder hacer, por mucho que evolucionen, es emular, yo creo, un sentimiento humano. Emulan los sentimientos de los No humanos, sabemos. exacto. Lo mismo, ya nos metemos en temas que tienen que ver con Yo que las robot, IA ¿no? las sientan, ¿no? Asimov y esas movidas. Eso es. Entonces, yo creo que nosotros como usuarios finales tenemos que elegirlo si queremos consumir ciertos tipos de productos. Hay muchos videojuegos ahora que al principio Steam, por ejemplo, la plataforma Steam no permitía que se entregaran videojuegos que tuvieran IA y ahora sí te permiten hacerlo, pero hay que indicar que son IA. Y lo que se ha llenado Steam ha sido de una cantidad, pero te hablo, no son palabras mías, yo así lo leí. Steam se ha llenado de basura. En menos de un año se llenó de miles y miles de juegos que eran absolutas basuras, que eran copias unos de los otros, hechos con IA, porque al final eso lo que ha hecho ha sido que la gente pueda ponerse a hacer ahí a lo loco. Entonces, ¿qué vas a ofrecer de bueno? ¿Qué le vas a entregar tú a alguien al que está destinado pues ese producto final, que es la persona que paga por ese producto? Si te pones a hacer las cosas así, venga, pues ahí da igual. Es que ya no es una cuestión de ellas o no, es una cuestión de cómo estas herramientas que facilitan el trabajo, cómo las estás utilizando. Comentarte luego, antes has comentado de Marvel. Es cierto que me resulta curioso que una compañía como Marvel, que de hecho venía de los cómics, que sabes el nicho al que está destinado eso, esté utilizando IAs. Hay que tener cuidado con eso. Es como, por ejemplo, ocurrió con las cartas de Magic. La compañía es Wizard of the Coast, ¿no? Sí, exacto. Hubo un momento en el que empezaron a utilizar IAs para hacer las ilustraciones. Y entonces hubo una queja absoluta y tremenda en las redes, etcétera, y tuvieron que disculparse y han dicho que ya no van a utilizar IAs. Porque al final el nicho de gente que consume esas cartas son los que deciden. Porque tú puedes utilizar IAs y que te valga más barato y echas a los ilustradores que has tenido toda la vida haciendo esas ilustraciones, pero es que el usuario final quiere que sea una persona quien hace eso. Entonces ahí es cuando dices, bueno, vale, es que me ahorro esto, pero lo mismo pierdo todos estos clientes. Y puede ser que sea el caso. También ha pasado pues con la marca Wacom, que hacen estas tabletas que es en las que yo dibujo, etcétera, ¿vale? Ajá. Aquí está. Hicieron un anuncio, según me comentó pues un compañero, con IA. O sea, una marca que se dedica a vender tabletas gráficas para creativos y artistas. Sí, es como un poco... Está utilizando IA, ¿sabes? Era como absolutamente contradictorio. Sí. Entonces, una paradoja ahí. Sí, al final yo creo que a los que menos le interesa precisamente las IAs quizás sea a ellos, no lo sé.
Digo por poner un caso, que al final nosotros como usuarios finales somos los que decidimos lo que queremos consumir o no. Y ahí ya las empresas, ya te digo yo, que se pensarán un poco más qué hacen y cómo lo hacen. Bueno, ya que hemos tocado el nombre de Marvel, te voy a hacer otra pregunta de rigor que tiene que ver con la animación y con Marvel. Y es toda la polémica que surgió, aunque parece que se han hecho últimamente cambios dentro de lo que es Marvel para solucionar esto. Y es que Marvel había, independientemente tema calidad de películas, guiones, etcétera, pero sí que últimamente se notaban bajones de calidad en la animación de productos de Marvel, series, películas, sobre todo en tramos finales que les faltaban escenas que se notaban que estaban a medio acabar. Y claro, la gente se quejaba de los animadores y los animadores empezaron a poner el grito en el cielo diciendo que es que el problema no era de ellos, sino el problema es que estoy hablando de Marvel como puedo hablar de Warner, ¿vale? Y es que las grandes empresas de Hollywood, sobre todo las que hacen este tipo de películas, tantos efectos digitales, ¿no? Están presionando demasiado a las empresas de animación, llegando al punto de que, pues bueno, pues que estaban trabajando en condiciones y con tiempos totalmente loquísimos, haciendo horas extras a saco, no llegaban a los tiempos y que se estaban sobreexplotando, ¿no? a los trabajadores de este sector y que aún así no llegaban, ¿no? Y parece que, pues bueno, intentando elaborar un poquito la imagen en los últimos año y medio, 2 años, también a raíz de la huelga que hubo de guionistas y demás, parece ser que por lo menos por parte de Marvel, y también palabras de James Gunn de esta semana, que comentó que con DC, ¿no? Hasta que no esté el producto perfectamente acabado, no lo van a sacar y demás. Parece que se está tomando un poquito esto en cuenta, ¿no? Y que se está considerando más a los creativos de darle el tiempo necesario para no llegar a estos límites que empezaban a ser un poquito ya críticos, ¿no? ¿Cómo has visto todo esto? ¿Cómo lo valoras? La verdad que a veces me cuesta un poco darte una visión realista de todo esto porque como tuvimos la pandemia por medio y eso como que destruyó un poco el mundo, por así decirlo, se empezaron a cambiar, a mucha gente le iba muy mal y en cambio a nivel en el tema audiovisual y de videojuegos fue, fue una maravilla, le subió un montón porque todo el mundo estaba encerrado en casa y para entretenerse, etcétera, la gente empezó a consumir mucho. Entonces, claro, estos crecimientos, si no hubiera ocurrido todo esto de lo del COVID, no hubieran existido. Entonces, eso te hace, es como que te genera dentro de la gente que mira temas pues de métricas, etcétera, eso te genera pues una alteración que en fin, es un poco difícil ahora pues, de cuantificar en qué afecta más, menos, porque al final no sabemos hasta qué punto es algo que se pueda llegar a repetir o no. Entonces, bueno, volviendo al tema, sí, lo que ocurrió es que el ritmo de... A ver, al final no hay tanta gente para hacer todo esto. Y todos los estudios que hay a nivel mundial de postproducción, que es donde estaba todo este problema, se estuvieron quejando de eso, de poco tiempo que tenían para hacer todas estas producciones. Ya no estaban tanto hablando del sueldo que podían percibir o no, sino del poco tiempo que tenían y el burning al que estaban, al que estaban llevando todas estas compañías para que estas producciones se pudieran llevar a cabo, ¿no? Entonces, claro, gente que tenía que trabajar de lunes a domingo con luego todo esto lo que te conlleva, además de problemas de salud, es a nivel emocional. Gente que puede perder a su familia y todo por querer mantener su trabajo y el ritmo de trabajo que hay. Entonces, claro, al final, si no das tiempo a la gente a que haga las cosas que se van a entregar no van a tener la calidad que uno espera. Y por otro lado, vimos que todas estas compañías, no sé si era también, esto incluso vendría de antes, ¿no? Pero en todo este tiempo que tuvimos con lo de la pandemia, el crecimiento, el boom de las plataformas digitales pues de consumo, etcétera, ha hecho que se incrementara de una manera exponencial todo este tema de producciones, etcétera, para hacer de manera simultánea y al final, pues, es lo que te digo.
quizás un buen lugar al que poder acudir, ¿no? Si alguien está buscando trabajo, ¿no? Especializarse en temas de postproducción, pues para películas y series, porque es eso, es muy demandado ahora y, y por supuesto, pues no todo el mundo tiene, o sea, perdón, me interrumpes por aquí, vale, ahora ven, un segundito, perdón, ahora te sigo hablando. Vale, no te preocupes, lo pasamos. Ya estoy aquí, que me han traído algo para beber. Bueno, perdón, lo que te quería decir, que me estaba dispersando porque estaba oyendo aquí que me estaban hablando. Sí, eso que al final son ritmos tan frenéticos que, pues que al final se han dado cuenta de que el resultado final no es lo suficientemente bueno y al final el cliente, el usuario final, pues está viendo cosas que están peor hechas que antes. O sea, todos conocemos los casos, por ejemplo, de la serie pues de She-Hulk, ¿no? O la película esta pues de DC, la de Flash, ¿no? La de Flash, sí. Que en fin, no tiene los niveles de calidad pues en animación y en postproducción propios pues de series y de películas de este calibre. De hecho, estuve leyendo bueno, sabes que como la gente hablaba de esto mucho, pues que en algunos foros y había gente que decía que en realidad no era tanto problema de las productoras, sino que también eran culpa de los estudios al fin y al cabo, porque aquí van las productoras Marvel, qué mala es, o Warner, qué mala es, ¿no? Pero dicen, bueno, esto al final la empresa saca un proyecto, ¿no? Como a concurso para que las empresas pujen por él y al final la empresa es la que dice, yo te pago tanto por hacerte esta escena, yo te pago tanto por hacerte esta otra. Claro, si tú sabes que en ese tiempo no vas a poder hacer esas escenas y por ese costo no va a darte para el personal, igual las propias empresas que están empujando por esos productos en esos tiempos que se está pidiendo, son las que no deberían empujar tan bajo si saben que luego no van a poder dar la calidad que se espera de ellas, ¿no? Es como que te ofrezco, es como cuando vas a la lonja, ¿no? Esto lo saco para que alguien lo compre y dices, bueno, si tú sabes que no vas a poder entregar esto a tiempo y que vas a tener que sobreexplotar a tus trabajadores, pues no pidas tampoco, ¿no? Sí, eso también está. Y de hecho, en la India, donde está la gran mayoría de los estudios de postproducción para películas, en la India. Hay mucho ahí en la India. A ver, hay muchos otros lugares. Yo, por ejemplo, sí que me he encontrado en algunas situaciones, ¿no? Con algunos estudios de otros países que lo que hacen es que tiran el precio muy, muy por lo bajo para atraer al estudio que está buscando a alguien externo. Mira, vale, pero con él me sale más barato. Y esto nos enlaza con lo que te he dicho pues al inicio. El estudio pues de Madrid donde yo trabajaba, el de Spa, que es lo que decía, es que lo que nosotros pues ofrecemos es que el cliente que vaya a pagar por lo que, o sea, pues por nosotros, sabe que se va a encontrar este nivel de calidad. No podemos hacer algo que esté por debajo. Y por eso eran tan exigentes dentro. Porque esa persona que dice, vale, mira, yo puedo escenalizar todas estas escenas, pero estas escenas que son realmente importantes solamente van a ir a este estudio, porque me garantizan este nivel de calidad y al final tú, pues en una producción no trabajas con un solo estudio, trabajas con muchos. Entonces, ahí por un lado tenemos el tema de los estudios que hayan tirado precios para llevarse pues, ese trabajo consigo y que a lo mejor no tengan a la gente con la suficiente calidad para poder llegar a esos niveles. Y luego, por otro lado, las grandes productoras que prefieren, por el hecho de ahorrarse dinero, el no mirar tanto a la calidad, porque sí es cierto que tú puedes mandar X escenas que a lo mejor no son tan importantes a otros estudios que te pueden salir baratos, que intuyes, que a lo mejor no es así siempre, que te pueden ofrecer menos calidad. Pero guárdate las espaldas de cara a decir, vale, pero esto y esto lo necesito con este y esto me va a valer tanto.
porque yo sí que me he encontrado con estudios de algunos países de Asia que de verdad es que te tiraban el precio de una manera que ya llegabas a preguntar a la gente qué le vas a pagar, porque es que era increíble, ¿sabes? Y eso al final es con lo que tenemos que competir. O sea, nos estamos quejando mucho del tema de lo del peligro de la IA y demás, pero es que el primer problema fue la globalización, quizá, Sí, porque, claro, de repente empezaste a tener que, pues tu competencia ya no era el animador de al lado, el del estudio de al lado de la misma ciudad en tu país, no, no, son estudios inmensos en otros países que están haciendo el trabajo por menos dinero que tú, ya no porque sean más baratos, sino porque la moneda y la calidad de vida, digamos, el claro, nivel de vida es más se bajo. vive de otra manera, con otro, pues es más Exacto, bajo. exacto, Ujú. exacto. Ujú. Bueno, ya que hemos tocado un poquito de este tema, tú que has sido jefe de grupo de animación, ¿podrías explicar, o por lo menos contarnos brevemente, así para que la gente que esté viendo el vídeo lo comprenda un poquito, cómo es el proceso, ¿vale?, de hacer una animación para una película, ¿vale? Cronológicamente, si quieres explicarlo, cómo Sí, funciona, pero cómo se te lo voy a intentar divide explicar rápido, la sí, te faena. lo voy a intentar explicar rápido, me dejaré muchas cosas seguramente. Evidentemente tienes la parte de la ideación, ¿no? Esto es lo que quiero hacer, es en la cual al principio suele ser la persona que tiene pues, la idea, que suele ser el director, a lo mejor, la persona que tiene esa idea en mente, le tiene que transmitir a un pequeño grupo pues, de trabajo lo que quiere hacer, ¿no? Entonces tienes a diferentes personas que sobre esa idea empiezan a desarrollar personajes y demás, ¿no? De cómo va a ser pues este personaje, cómo va a ser esto otro, son como ideas conceptuales, ¿no? Ajá, sí. Como el Luego también tienes por brainstorming que un había lado, antes. sí, 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 luego tienes por otro lado la parte de pues el guión, porque tú puedes tener pues una sinopsis, una especie pues de guión de cómo va a ser pues la historia que quieres contar, pero luego por supuesto eso se lo tienes que dar a un guionista, alguien que te sepa de verdad eh, convertir pues esa idea, si no eres lo suficientemente bueno tú digo para poder hacerlo, pues un guionista, una persona que se dedique a ello para poder desarrollar todo ese guión adelante, ¿no? Luego, la otra parte sería el diseño de personajes, que cuando te pones a crear los personajes, cómo van a ser, ahí estás también ciñendo cuál es el estilo de los que tú vas a utilizar. En todo esto, cuando la gente empieza a hacer pues, una producción, lo lleva a diferentes lugares, lo que tiene pues, es un guión con una sinopsis y con un diseño de personajes. Y esto es lo que se presenta a diferentes, a lo mejor también han animado algunas pequeñas escenas para eh, poder mostrar a los diferentes estudios a los que le quieran vender pues esa idea. Oye, mira, vamos a hacer pues esta película donde buscas tu financiación al final, ¿no? Imagínate que ya tenemos todo esto, la financiación, etcétera, ya se desarrolla de verdad todos los personajes, porque lo primero que tú haces es como una especie de, pues de presentación, tiene un nombre específico, ¿no? Yo tengo por aquí que tener algunas de varias películas en las que he trabajado, incluso algunas también, como la del Príncipe pues de Egipto. Son unos libretos bastante interesantes que esos no están a la venta, sino que es lo que se ofrece a los diferentes estudios, perdona, a diferentes productoras para al final llevar adelante pues, una película. Bueno, contando que ya tuviéramos toda esa fase, tendríamos la parte de diseño de personajes y la de storyboard, ¿vale? Que es una especie pues, de cómic en la que se va contando todo lo que va ocurriendo pues, en la historia. Ahí además se van poniendo pequeños diálogos y descripciones dentro de lo que es el guión de lo que está aconteciendo y el director además más o menos le va dando pues un timing de esto va a durar tanto, esto va a durar tanto. Sobre estos storyboards además se hacen a veces como unas animáticas, que es que tú vas grabando el storyboard pero ya le vas dando el timing y entonces tú, el director y el equipo creativo, ¿no? Va viendo pues esas escenas como si fuéramos una película. Que a veces es un personaje que está fijo y de Ajá. repente ves cómo cambia la siguiente. Pero son como 4 o 5 poses
Claro, o sea, a lo no mejor hay también de guión ni cámara, nada. Sí, sí. puede ser. Sí, no hay guión ni nada. Se va viendo cuáles van a ser los diferentes encuadres, etcétera, qué es lo que está ocurriendo. Y además a él le sirve para poder ver la película va a durar tanto, estas escenas no, esto sí, mira, necesitaría de verdad incluir esto otro, que creía que estaba claro, pero no, etcétera. A medida que luego te va animando, que ahora te cuento, después de lo que es el storyboard, se pasaba a lo que era un posing de layout, ¿no? Una especie de, pues de, pues de trabajo que sería intermedio entre lo que sería el storyboard y ya empezar a animar, ¿no? Pero bueno, lo importante ahí es que ya se empezarían a hacer las diferentes animaciones pues de, pues de cada una de las escenas que tienes en ese storyboard, ¿vale? Con el timing y con el diálogo que tiene que tener, porque bueno, previamente a eso también se tiene que haber hecho, esto es importante, la voz en las películas y en las series de animación se hace previo a la animación. Eso es súper importante. Mucha Por el gente tema de cree la que es al boca. revés, ¿no? Claro, no, tú no puedes animar un personaje si no, en fin, o sea, en el guión está implícito cuál es la reacción que tiene pues ese personaje, cómo expresa eso que quiere decir, entonces se graba todo esto que es como una especie de, como en las antiguas Qué radionovelas, bueno, tienes todo qué ese guión. bueno. Entonces, a ti cuando te llega para tú animar algo, tienes en tu carpetita, tienes los personajes que van a aparecer, tienes pues las hojas de modelo, tienes un trabajo por de layout que te dice qué es lo que ocurre, etcétera, el storyboard, y tienes también el audio. Y tú tienes que coordinar en tu animación, es que es complicado, claro, el audio con tu animación, pero no es está diciendo algo y el personaje se mueve haciendo cosas, no, o sea, tú tienes que hacer que tu personaje exprese Que actúe, lo ¿no? que Claro. está diciendo, claro, tiene que actuar, claro. Por eso, pues si es un personaje pues que está furioso, Ajá. no va a estar ahí con una pose así sin De decir palo, ¿no? nada, ¿no? Ahí, claro, ¿Sabes? claro, claro. Claro, tiene que hacer esos arcos y decir y gesticular Claro, y qué esto, bueno. ¿sabes? Y Sí, señalar sí. adelante, todo esto, ¿sabes? Sino Es eso, ¿no? que no es solo mover la boca y ajustarlo a la duración de la pista de audio, ¿no? Sino también que tenga Sí, su sí, sí, sí. componente de actuación, ¿no? Y que exprese, ¿no? Y con todo el cuerpo. Qué bueno. Claro, si te encuentras en algunas series de animación, sobre todo pues series de anime japonés, ¿no? Que hay veces que es un poco el timing que ellos tienen, ¿no? Que de repente ves que el personaje se queda fijo y solamente mueve la boca, ¿no? Si es un personaje que tiene pues una actitud así como muy, no sé, acorde o muy contenida, Sí, pues puede claro. quedar bien. Pero los japoneses, por ejemplo, pues en el anime, cuando hacen lo que llamamos animación limitada, que luego podemos hablar de diferentes estilos pues, de animación, eso te lo voy a contar súper rápido. Si me acelero demasiado, quizá la gente no me pueda entender cuando hablo tan rápido, ¿no? Pero bueno, lo que buscan es un encuadre de cámara que, por ejemplo, si es un personaje que es muy fuerte, muy rudo y demás, ¿no? Pues sin tener que estar mostrando que él es muy fuerte mientras que habla y tal, ¿no? A lo mejor con una sola pose y con un fijo y con un buen encuadre de cámara, Contrapicado, ¿no? Ahí. consigues hacer que ese personaje te pueda transmitir todo eso que normalmente en una producción, por ejemplo, pues de Europa o de Estados Unidos, utilizaría mucho más acting, ¿no? Para expresar eso. Lo del acting no tiene que ver tanto en qué país está hecho, sino con el presupuesto que tiene cada producción, ¿vale? Es importante también quitarnos de la cabeza que en Japón se anima mal o se anima limitado, en Europa se anima de esa otra manera y en Estados Unidos de esa otra manera. No, es dependiendo del presupuesto que haya, el estilo de animación es Vale. más o menos fluido, etcétera. Otra Al de las cosas final que había que es esto lo que tira. Vale, vale. exacto. Bueno, después de tener lo que sería la animación, que al principio haces una animación como muy en boceto, ¿no? Animación en RAW, tienes a otra persona que es el asistente, que suele trabajar muy mano a mano con el animador, que es el que va pasando a limpio, pero no a línea clean-up, sino que lo que hace es que trabaja lo que serían pues los volúmenes, etcétera, para que dentro de la animación que se ha hecho previamente, eso hay veces que lo hacen pues, los animadores, otras veces no, depende de qué animador sea y de cómo sea pues la producción, ¿no? Lo que ese asistente hace es entrar pues a volúmenes todo ese personaje para que no fluctúen diferentes formas, para que siempre tú cuando veas ese personaje lo reconozcas y que dependiendo de qué escena estés viendo no sea un personaje totalmente diferente porque el animador no había cogido el estilo, porque en fin, de lo que se trata de que
dependiendo de qué escena sea, tú siempre reconozcas que este personaje es este personaje y este otro es este otro personaje. El siguiente paso sería, te estoy hablando ahora mismo de producciones en 2D realmente. Sí, 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 sí. Sería luego el trabajo de los intercaladores, ¿no? Que lo que hacen es intercalar además todas, o sea, cuando un animador trabaja, lo que hace es que hace las poses clave, pero no te anima un dibujo detrás de otro. Digamos que te anima las poses necesarias dentro de esa acción que permitan que ese personaje haga lo que lo que tiene que expresar según el storyboard, ¿no? Pero, a ver cómo te digo sin liarme mucho. Pero él está dejando además una especie de guías que nosotros llamamos peines o gráficos, realmente serían gráficos, en los que te está dando el timing, que esto es bastante complicado de explicarlo, que no sea de manera visual, ¿no? El timing que tienen que tener todos esos intercalados. Y luego sobre esos gráficos, un intercalador ve que entre esta pose y esta pose tiene que hacer 7 dibujos, entre este y este tiene que hacer 5. El que sean 5 o 7 los que sean, sí. Sí, a ver, todos son frames, todos los frames cuentan, pero los más importantes los hace las keys de animación, las hace el animador, y los otros dibujos los hace un intercalador. ¿Por qué no los hace siempre el mismo animador? Porque el animador está haciendo otras escenas de este tipo y tienes a estas otras personas completando todas estas escenas, ¿vale? Entonces, además de que una de las cosas que nosotros hacíamos era que el asistente ya lo pasaba limpio y el intercalador, además de hacer todos esos frames, también lo hacía ya directamente pasándolo a limpio. O sea, no es que tú haces un boceto y luego lo pasas a limpio, ¿no? Es que tú tienes que dibujar a limpio ya directamente por temas de rapidez en producción, etcétera. Luego, después de todo esto, te lo estoy simplificando muchísimo, ¿vale? Sí, se va entendiendo, se va entendiendo. Pues de coloreado, de postproducción, y luego evidentemente está toda esta parte pues, de añadir FX, que pueden ser en 2D o con sistemas de partículas o directamente desde pues con programas de postproducción, etcétera. La iluminación que va a haber, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, es un trabajo que implica mucha gente para hacerlo bien, pero sí que es cierto que se ha llegado a ver cosas muy, muy bien hechas por equipos muy, muy reducidos. Qué bueno. No, yo creo que ha quedado claro, casi como idea general, ha quedado claro. También comentar, tú estuviste en un proyecto que estuvo nominado a los Oscars, si no me equivoco. Sí, he estado en varios que han estado nominados y que tienen premios. A veces no los termino recordando, o sea, se me van muchos porque lo que te decía antes de empezar pues, el programa, estoy como muy centrado en lo que estoy haciendo actualmente y en temas de mi vida personal, pero por supuesto una nominación al Oscar no se te olvida. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se vive eso? Pues es bastante curioso porque uno se puede imaginar esto y mitificarlo de muchas maneras. Evidentemente no se vive igual cuando es tu producto que lo has hecho tú, me refiero que eres el director, que cuando eres alguien que ha participado en esa producción. Tú te alegras y demás, pero yo, por ejemplo, pues estaba ahí viéndolo en casa y bueno, esperaba que nos hubiéramos llevado el premio. En este caso fue una nominación, pero ganó otra película. Nosotros fue con Chico y Rita, una de las nominaciones que tuvimos, pero al final se la llevó Django, que es una película camaleón, ¿no? bastante interesante. Sí, que es un camaleón, sí. Y hombre, a ver, pues es doloroso perder, pero bueno, ya nos hacíamos un poco la idea, hombre, compites con cada titán ahí, increíble, ¿no? Luego, años más tarde, ahí sí que me pareció bastante injusto, tuvimos la de Klaus, la película esta de Netflix, que esa sí que me parece que se tenía que haber llevado el Oscar, sin duda. O sea, me pareció una de las mejores películas que se han hecho en los últimos años. Es una película navideña, pero tiene un estilo de... Es animación 2D y el renderizado, la iluminación, me refiero que le han dado, el color, es fabuloso, es único. Es algo que, en fin, tenía que haberse llevado el premio. Así que, bueno, todavía España de vez en cuando pues va colando alguna producción por ahí. Luego, por supuesto, a nivel nacional, sí, un montón de premios Goya, etcétera. Y luego algunas producciones que sí han ganado premios BAFTA o
no sé, de qué otros países ya. No suelo estar tan pendiente de qué premios han ganado las producciones en las que trabajo, pero sí, evidentemente el Oscar es algo que llama bastante la atención y que además de ser inesperado, cuando eres nominado, pues bueno, luego siempre te viene esa cosa de decir, pues ya, pues no lo hemos ganado, ¿no? Pues a lo siguiente, ¿no? Pero bueno, ahí está, ese orgullo de que algo en lo que tú has hecho, porque la gente cuando piensa pues una película, piensa en cómo es la película, cómo está hecha, pero yo pienso en lo que he vivido con mis compañeros. Esto no quiero que suene a típica frase de no, No, pero bueno, es la meta, ¿no? Al final es... Claro, se claro. viven muchísimas cosas con los compañeros de estudio, compañeros y compañeras, el día a día, cuando comes con ellos, cómo te une, cómo, en fin, ¿no? Todo lo que hay, ¿no? Cuando estás haciendo pues, una producción. Y entonces yo cuando veía esas nominaciones, a mí se me venía a la cabeza no si la película es mejor o peor, sino todo lo que yo he vivido. Entonces era curioso, ¿no? La perspectiva de uno. De hecho, nunca la había interiorizado hasta que ahora me lo has preguntado. El Lo que conocimiento no te es digo, fuerza. uno aprende también mientras que comenta todo esto, sí. ¿Cómo se nota que eres del Madrid? Es en plan, tengo tantos títulos que ya no me... No quiero ir por ahí, de verdad quiero, Sí. sino que, no, para nada, sino que he trabajado en tantas producciones que al final, pues, Pierde la pista. no lo sé, pasas a la siguiente, pero cuando llevas ya tantas, se te va yendo un poco, pero eso no quiere decir que no Como el Madrid le con des la Champions. importancia. Pero todas son súper importantes, me refiero, no todas para ellos son súper importantes y toda la gente que es seguidora y demás, ¿no? Pues cómo lo vivimos todo eso, ¿no? Pues es un poco igual. Yo sí que recuerdo las experiencias que vivo en las producciones y demás, pero a lo mejor no estoy recordando esa anécdota con qué película era muchas veces, sino la propia anécdota en sí. Ajá, bien, bien. Bueno, como Sí, hemos es comentado antes, curioso. ahora estás centrado en la industria del videojuego. ¿Qué diferencias hay de trabajar a una productora para cine, televisión, a una productora de videojuegos? A ver, las demo reel que tú te generas como trabajador dentro de la industria de los videojuegos, voy a hablar de algo que es mi experiencia personal. Puede que otros animadores no lo hayan vivido así. Pero cuando tú entregas tu demo reel, lo que has hecho, cuando estás buscando trabajo y demás, es maravilloso. O sea, es increíble lo bonito que se ve el trabajo de 2D, cómo la gente se impresiona mucho por esto, ¿no? Es bastante bonito, ¿no? Cuando enseñas estas escenas en las que has trabajado, etcétera y demás. Pero en la industria de los videojuegos, lo que me gusta mucho es que cuidan mucho a sus trabajadores, pero muchísimo. Entonces, en la industria de los videojuegos yo lo que he vivido es que, como además hay mucha competencia y no hay tanta gente que sepa hacer videojuegos, que sepa tener, digamos, que sea cualificado para hacer esto de una manera profesional, etcétera, ¿no? Pues tienden a hacerse la competencia a nivel de beneficios, no sé cómo decirte, ¿no? De buenas... Sí, Que pues de cuidan buenos las condiciones beneficios, laborales. como sí. Las condiciones laborales son muy buenas, sí, son muy buenas. En cada estudio son diferentes, ¿no? Pero sí te miman bastante, pero mucho. Y eso, por supuesto, pues te hace sentirte, joder, pues me valoran. Es lo que uno piensa, ¿no? Y es que, claro, a ellos lo que les interesa es que tú estés bien, que eso es algo que se tenía que hacer en todos los trabajos. En muchas empresas empiezan a aplicarlo, ¿no? El hecho de decir, si mis trabajadores están bien, mis trabajadores van a dar un desempeño mayor y además van a sentir la camiseta, ¿no? Como el que dice, van a dar el todo porque Sí. los productos que estamos haciendo salgan adelante. No se me Es vale la así de simple, competencia porque lo tratemos mal ni nada de eso. Exacto, muy bien, muy bien. claro. Y echas a nivel personal, echas de menos la animación 2D televisiva? ¿Te ves en Yo he el hecho, futuro sí, volviendo a hacer algo así o estás cómodo actualmente? estoy muy cómodo actualmente. Me gusta, si pudiera, seguiría en el mundo de los videojuegos siempre que se me dé esa oportunidad. Echo de menos las producciones, lo que son las películas en 2D y demás, porque yo me siento que me es más fácil trabajar en películas en 2D, incluso con papel. Siento que fueron tantos años haciendo esto y mi formación fue tan en base a eso, no tanto luego después ese conocimiento readaptarlo a otras técnicas para hacerlo para videojuegos, etcétera y demás, que lo disfruto mucho y demás. Pero sí que es cierto que siento que era como más fácil el tener que hacer todos mis dibujos uno a uno cuando estoy animando
Y ahora tenemos herramientas que me facilitan mucho eso, pero para mí era como más fácil lo que era complicado. Es, Buah, es que soy un animador mayor ya, cuando te digo esta cosa me siento así. Me siento ya que ya Bueno, soy pero es bastante lógico, veterano, claro. es lógico. Pero no me volvería si puedo elegir, ni loco me vuelvo a las producciones en 2D, pero si al final por las circunstancias, si por las circunstancias que fueran terminar otra vez recagando en un estudio de animación, haciendo películas y demás, lo disfrutaría muchísimo. Es que cuando haces videojuegos es una dinámica diferente también. Al final estás también generando un producto, pero también es diferente, ¿no? Si, por ejemplo, tienes pues un juego live, ¿no? Un juego que está ya, digamos, pues para todos los públicos, se está generando contenido cada X tiempo, creando eventos, que ahora se lleva mucho esto, Yo, ¿no? Brawl De Stars, los juegos como Fortnite, ¿no? servicio. Sí, sí, eso te lo pasas muy bien haciéndolo porque estás en todo momento creando contenido nuevo para esos juegos y demás. Y es maravilloso, la verdad que yo lo disfruto, porque cuando tú estás viendo una película es a veces da un poco de pena cuando la película termina, porque sabes que ya no vas a hacer más de eso, vas a hacer otra película diferente que también te llama la atención, pero bueno, igual ocurre también en los videojuegos, terminas uno y sigues con otro, ¿no? Pero bueno, que disfruto mucho, estoy muy a gusto, me encantan los espacios pues de trabajo, los estudios, cuidan mucho lo que es ¿Estás teletrabajando? ¿Después de la pandemia has seguido teletrabajando o ya Yo vuelves a ahora trabajar? tengo pues la opción de trabajar desde casa y de trabajar en el estudio, pero a mí me gusta mucho ir al estudio, trabajar con el equipo, en el entorno en el que estoy. Es que es lo que te digo, tienes mesas que se pueden elevar para trabajar de pie el tiempo que necesites, para no estar siempre sentado ahí doblado, tal, no sé, cosas de este tipo, ¿no? Lo que es pues la iluminación es la idónea para que estés bien y no te canse la vista. O sea, cuidan mucho esos detalles. Pero, por supuesto, no creo que sea así en todos los estudios de videojuegos, es en los que yo he trabajado. Entonces, yo estoy encantado. Y, oye, deberían todas las empresas cuidar todo esto. Creo que ahora lo hacen o están en ese plan, ¿no? La gran mayoría de las nuevas empresas, ¿no? Intentando cómo generar espacios que sean estimulantes para los trabajadores. Tipo Silicon Valley, ¿no? Sí, todas estas compañías de videojuegos siguen mucho el modelo estadounidense. Así que, oye, ni tan mal. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá, ojalá. Se implantar en todos los Sí, trabajos. La verdad es que de verdad que ganaríamos sí. todos. Y bueno, para terminar, Julián, una última pregunta que hemos dejado antes un poquito con un Poxit. Actualmente en la sociedad estamos yendo hacia un tipo de consumo audiovisual muy inmediato, tema de TikToks, Reels. Yo lo noto, por ejemplo, mucho con mis hijos que tienen un tiempo de atención muy reducido, donde los llevas al cine y una película se les hace larga, donde ponemos una película a la hora de comer, lo típico, ¿no? Un domingo pones una película de comer y luego te terminarías con la familia en el sofá viéndola y demás. Y ellos como que se agobian, se tienen que ir, tienen que estar a otra rápidamente o coger el móvil o... Es todo muy inmediato, muy corto, muy inmediato. Estímulos, estímulos, Ujú. estímulos. ¿Cómo ves el futuro relacionado a la animación? ¿Crees que va a evolucionar algo que, yo que sé, que ahora mismo no somos capaces de concebir? Como cuando llegó el Internet a casa, ¿no? ¿Algún tipo derivado de la animación que vaya enfocado a ese tipo de consumo? Sí, vale, te cuento. Es cierto que esto siempre se le suele achacar a la gente joven y siempre salimos los más mayores. Es que los niños de ahora no disfrutan como si fuera malo, que los niños de ahora entendieran y absorbieran por información de una forma diferente a la nuestra. Nosotros también absorbíamos la información de una forma diferente a la de nuestros padres, nuestros abuelos. Imagínate tú a alguien de hace 5 siglos. La Grecia clásica, Entonces, sí. claro, al final el ser humano evoluciona y la forma como nos llega la información ha cambiado. ¿Qué es mejor o peor? No creo que me corresponda a mí valorar eso. Pero no es algo que solamente aplica a los niños. Yo tengo 46 años y a mí ya me cuesta a veces prestar atención a una película o tengo a veces que estar haciendo algo a la vez. Es complicado. A veces me tengo como que obligar. Queremos las cosas más rápido, o estar haciendo otra cosa a la vez, o estar haciendo pues, una película y hay ciertos momentos de más pausa y lo primero que haces es poner el teléfono y ver Sí, si si tienes está alguna escrito en algo notificación o de algo. WhatsApp. Sí. Entonces,
creo que es importante que nos demos cuenta de que la forma de absorber la comunicación ha cambiado y que a lo mejor los modelos actuales que se siguen manteniendo no son los más correctos. Quizá incluso la forma en la que se cuentan las cosas. A ver, también hay que entender cuando alguien hace algo, un producto, una película, por ejemplo, a qué público estaría destinado, porque esto es algo que lo hacíamos para Sí. animación. Y es algo que hemos tocado alguna vez en algunos podcasts, Universo Insei y demás, y yo siempre recalcaba esta cosa de la importancia de conocer el mercado al que estás destinando un producto. Y a veces se decía, no, pero es que un producto tiene que funcionar para todos. En teoría sí, pero no es así. Te lo digo que no es algo que viene de ahora, del año pasado. No, te digo que de cuando yo empecé ya estaba destinado los productos a El qué target, nicho ¿no? estaban destinados. Sí, claro, el target. Y entonces incluso el estilo, la manera en la que cuentan las cosas, etcétera, cambia. Cuando tú te pones a ver cómo está animado Pocoyo, cuál es el acting que usan, por ejemplo, te estoy poniendo el ejemplo de lo de Pocoyo, es diferente porque está destinado a niños de cierta edad, cómo son los espacios donde los personajes aparecen, cuál es el tipo pues, de movimientos, el estilo pues, de la animación, las poses que usan, etcétera, están hechas para que para un niño de esa edad sea muy claro y lo sepa absorber muy bien. Por supuesto, una persona adulta también lo va a entender, pero estamos hablando de que lo que se pretende con esto es que ese producto sea muy fácilmente digerible para gente de esa edad. Por supuesto, no vas a utilizar un estilo como el de Pocoyo para hacer El Padrino 8, Berserk. cosas No, así, ¿no? Berserk. Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, al final cada cosa tiene un estilo y una manera pues, de contar. Entonces yo creo que los modelos han cambiado y ahora mismo si se consume o sea, si hay mucho consumo audiovisual, perdón, en las redes sociales, eso se tiene que adaptar pues a esos dispositivos y a esa manera o sea, a cómo funcionan pues, las redes sociales, ¿no? Si las redes sociales es contenido que tiene que ser inmediato, que tiene que ser explicado de una manera pues muy sencilla, etcétera y tal, si tú quieres hacer contenido para ese tipo de público, tienes que adaptarte a ese público y a los dispositivos con los que ellos están visualizando todo esto. Entonces, Creo que esta semana, respecto uh-huh. a esto, leí, no recuerdo muy bien el medio, pero leí algo así como que los creativos de Netflix habían dicho o dado órdenes a sus creativos, Ajá. no digo creativos en general porque no sé qué rango sería, de que los productos que crearan de cosecha propia no tenían que tener, digamos, tramas demasiado complicadas. ¿Vale? Estamos hablando también de los anillos de poder y todo esto, pero que se dio como ya ciertas órdenes de que todos los productos que se crearan, pues por ejemplo, que no fuera como un Dark, que tienes que estar capítulo a capítulo pensando si este es fulanito, el otro es menganito, que tenga una trama complicada de entender, sino que fuera algo más parecido a lo que se trabaja hoy en día con los anillos de poder, no voy a entrar en polémicas, pero que no requirieran de que lo vieras todo semana a semana, o en este caso, en el caso del streaming, de que no tuvieras que estar totalmente concentrado en lo que estás viendo para entender la trama, que es simplemente con Es echar un que, vistacito y estar con el móvil te enterarás. claro, a los que somos ya unos carracucas, pues nos puede parecer triste que sea así, pero es que al final la industria audiovisual está hecha para hacer dinero. Al final es una serie de productoras que lo que quiere es ganar dinero creando ese tipo de cosas y al final se deben a su público. Luego también estará el que diga, no, mira, yo es que quiero hacer como el que hace arte, el que pinta cuadros y demás, independientemente así si se venden o no, pero este es mi estilo, esto es como yo quiero expresar, etcétera. Perfecto, eso está bien y es perfectamente válido, pero también tenemos que entender que hay una industria que no lo ve tanto desde el punto de vista artístico, quizá al 100%, y sí quiere priorizar sobre todo, porque esto no viene en base a un capricho, sino a que hay análisis bastante profundo respecto a cómo la gente absorbe y consume pues, la información. Así que lo que hay es que al final, si toda la gente, como lo que tú has contado, les pones películas de 4 horas o de 2 horas y media, se les hacen larguísimas, incluso insoportables,
lo que puede ocurrir es que la gente deje de consumir eso que tú estás haciendo. Si quieres mantenerte dentro de tu industria, pues tienes que adaptarte a tu público. Y eso es lo que hay, aunque a algunos nos pueda parecer un poco más triste o tal cual, no sé qué. Entonces es lo que hay, es la evolución normal de todo. Quizás suena un poco desesperanzador para acabar el programa, ¿no crees? Sí, un futuro muy, muy oscuro dominado por las máquinas y un poco Demolition Man, ¿no? La estupidez Sí, humana sí, 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 sí. nos controla. Claro, cuando dicen todo esto, uno dice es que nos tratan como si fuéramos estúpidos, nos tienen que dar los guiones más fáciles, etcétera. Cuidado, que a lo mejor, por ponerme en dar una opinión totalmente contraria a esa idea, lo cual no quiere decir que yo opine lo que voy a decirte a continuación, es el hecho de que a lo mejor no, a lo mejor es que esta gente es tan inteligente que absorbe la información súper rápido, no necesitan tanto preámbulo para llegar a las cosas. Entonces, quizá es eso, es gente que es más dinámica. No sé por qué me da que no. No sé por qué me da que no. Sí, en Bueno, fin, dejémoslo ahí, dejémoslos en dejémoslo que ahí. al final son productoras que están intentando adaptarse a su público. Exacto. Tan tontísimos Pero el público nuevo, pero bueno. sí, ese es el problema, ese es el problema. Bueno, Julián, lo vamos a dejar Un aquí. placer. Sí, sí, Me ha sí, sí. encantado mucho tenerte conmigo, además para inaugurar esta sección. Nos ha dado una masterclass de animación y nos has contado un montón de cosas súper chulas, He hablado un pero poco así de una cómo charla es la entre amigos, animación, como yo la claro. veo, sí, como a nivel de, sí, como si estuviera tomándome un café, como algunas veces hemos hecho, a mí me encantaba, ¿no? Cuando vivía pues ahí en Valencia, que eventualmente quedaba contigo y esto, y me encantaba lo de tomarme un cafecito o algo y ponerme a charlar de nuestras fricadas, y esto ha sido igual. Me ha gustado el hablar de cómo yo veo a día de hoy, en este momento, todo el tema de la animación y de cosas así a nivel audiovisual. Quizá en un Y un año recap de tu vea vida, ¿eh? Yo cosas creo que no te lo diferentes. esperabas. ¿Eh? Y, Ah, bueno, está una bien. recapitulación de tu vida, está bien, eso, oye, nunca está mal. Sí, 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 sí. Tampoco quizá hemos profundizado tanto, que eso también me gusta, está bien. Pero sí que me gusta esto de verlo como considero que es ahora a nivel de todo ese tema pues, de videojuegos, etcétera, a nivel actual, como muy, muy a grosso modo, pero a lo mejor en unos años lo veo totalmente diferente. Así que, quién sabe, quizá podemos volver a retomar esto si vemos que hay cambios y otras direcciones. Y, por supuesto, comentar a la gente, si no lo haces tú, comentarles que tenemos previsto hacer otras colaboraciones para hablar de temas específicos. Ahí te dejo que tú seas el que lo comente, el que lo anuncie. Videojuegos, animación, ya que contamos con un experto en la materia, pues abusaremos de ti más a menudo aquí en el canal. Sabes que para mí es un placer, porque para mí esto es lo típico que hubiéramos hecho un día de, oye, Salva, no sé, a veces lo hago con algunos compañeros, nos hacemos una videollamada y nos ponemos a hablar de fricadas, a veces uno habla de cosas de la vida, pero yo siempre tiendo a hablar de estas cosas como más a nivel filosófico dentro de lo que es lo que vivimos en el día a día, tanto yo como otros compañeros artistas. Entonces, ha sido de verdad un placer. Y, en fin, espero que a todos los que habéis visto esta entrevista la hayáis disfrutado y si tenéis dudas y demás, haced preguntas Que no lo dejen en y comentarios. yo, sí, sí, os trataré de responder, etcétera. Muy bien, pues lo has explicado muy bien. Ya, no sé qué más que decir, nada, simplemente decirle a la gente que ha visto este vídeo que si le ha gustado, que obvio que le ha gustado, le den al botón de like, si son nuevos en el canal, se suscriban y nada, que continuaremos con las entrevistas aquí en esta nueva sección que nos hemos marcado en el canal. Mejor, cuéntale a Salva. Un saludito amigos y amigas y hasta el próximo vídeo. Chao. Hasta el próximo.